Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la capacitación de extracción de aceites como parte de la capacitación al grupo Bioessential Oil UNAT de la Universidad Nacional Autónoma Andina de Tarma sobre extracción de aceites esenciales. Mi nombre es el Magíster Henry Javier Dinawaman, quien vamos a ver pues lo que es extracción de aceites y algunas partes. Primeramente, mostrar los tipos de extracción. Tenemos la extracción con agua, la extracción con vapor de agua y la extracción con solventes orgánicos. Cada uno de ellos tiene sus propias características y cada uno de ellos tiene también aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a lo que es la maceración, percolación, por ejemplo, estamos hablando ya de solvente de extracción por solventes orgánicos. Aquí se utiliza la extracción de Socklet, la digestión por fluido supercrítico. Si es extracción de Socklet, lo empleamos cuando los puntos de ebullición son bajos para evitar la degradación de la muestra y obtener extractos crudos. En la digestión se utilizan solventes calientes a temperatura máxima de 50 grados en botellas pequeñas. Para la infusión no viene a ser otra cosa que el material molido frío, donde se le agrega pues agua caliente y luego se le filtra. Para lo que es la decocción, el material se hierve por 15 minutos con agua. Una extracción con fluidos supercríticos se realiza a temperaturas y presiones por encima de sus valores críticos. Se selecciona el solvente de acuerdo a los parámetros técnicos. Lo que más se utiliza son hidrocarburos alifáticos, tantos como el éter, el hexano, el benceno también se puede utilizar. Para soluciones ácidas o alcalinas, la extracción tiene que ser selectiva. Hay que tener precaución con el pH de las mezclas y para que no suceda también hidrólisis. Las formas de destilación por arrastre viene a ser la hidrodestilación simple o destilación con agua, la destilación con vapor saturado o destilación con agua y vapor, y la destilación con vapor seco o sobrecalentado. ¿Ya? Para la primera necesitamos sumergir pues directamente el material vegetal en agua. Hay que cuidar de que no suceda la hidrólisis y las oxidaciones y pues evitar el apelmazamiento. Para la segunda, que es con vapor saturado o destilación con agua y vapor, el vegetal no va a estar en contacto con el agua, solamente con el vapor. Entonces, para esto el tamaño debe ser uniforme para que el vapor pueda pasar por cada punto, trabajar a cerca de los 100 grados y una atmósfera de presión automáticamente y cargar pues el material a una temperatura menor a la del trabajo. Se pueden producir condensaciones y la humedad que puede originar cierta dificultad en la operación. Entonces, hay que tener cuidado en lo que es la distribución del vapor. Muy bien, respecto a la sencillez, es de bajo costo y de rendimiento. Esta técnica es usada en la industria de los aceites. Por su sencillez y bajo costo y los rendimientos es la que se utiliza más en lo que es la industria de aceites esenciales. La destilación con vapor seco o sobrecalentado consiste en impulsar el vapor a través de la masa vegetal colocada sobre columnas o cestos, ¿no es cierto? El vapor se recalienta y la resistencia es opuesta al paso del material. Esto se debe evitar en lo posible, debido a que se secan las membranas de las células e impide la salida del aceite. Las instalaciones son más costosas, pero tienen mayores producciones, por lo que también se puede utilizar en lo que es industria. Como fundamento de la destilación tenemos que cómo se comporta la destilación. Sabemos que son dos fases que no se solubilizan entre ellas, el agua y el aceite, ¿no es cierto? Entonces una de ellas va a flotar, el otro no lo va a hacer. Como si haya la presión total, sumando las presiones de vapor de X y de Y. X sería el aceite y Y sería el agua. El punto de ebullición de la mezcla sería pues en la que la presión total se da y esta es igual a la presión atmosférica. Tenemos aquí la relación de pesos X y viene a ser pues la relación de los pesos moleculares, como podemos ver en la ecuación 2, y en la ecuación 1 la relación molar entre ellas. La destilación de una mezcla de dos líquidos no miscibles, las cantidades relativas en peso de los dos líquidos son directamente proporcionales a las presiones del vapor de los líquidos. La mezcla va a destilar a una temperatura constante si es que existe por lo menos algo en cada uno de los componentes. Existe también lo que es el arrastre por expresión. Esto se aplica generalmente a lo que es la familia Citrus. El procedimiento es clásico y consiste en ejercer bajo una corriente de agua una acción abrasiva sobre la superficie del fruto, ¿no? Tenemos que descascarar el objeto que vamos a someter al proceso y pues separar ya la fase acuosa por centrifugación. Las principales determinaciones físicas para el control de calidad de aceites esenciales viene a ser el aroma, el peso específico, el índice de refracción, la desviación óptica o el poder rotatorio y la solubilidad en mezcla alcohol-agua o de alcoholes revacados. Las determinaciones químicas que se utilizan esencialmente son el índice de acidez libre, el índice de saponificación y éster,
la determinación de aldehídos y cetonas, la formación de fenilhidrazonas, la formación de oximas, semicarbazonas y el método del bisulfito, tanto así como el índice de acetilo también. Se pueden utilizar técnicas cromatográficas también, como los métodos espectroscópicos. Dentro de las técnicas cromatográficas tenemos mucho menos resolutivos que la cromatografía de gases. La cromatografía de capa fina se puede utilizar de forma rutinaria para el control de calidad. El uso de la cromatografía de gases como técnica para el control de calidad requiere estándares que sean certificados, ¿no? ¿Con qué podríamos comparar si no tenemos un patrón? Este patrón nos va a determinar la calidad del aceite. Ahora, para obtener los aceites esenciales, lo primero que se hace es recolectar el material. Para ello tenemos que ir al lugar donde vamos a recolectar y georreferenciar, ¿no es cierto? Recolectar las muestras de acuerdo a nuestro equipo también que tenemos. ¿Cómo tratamos la materia prima después? Primeramente, limpiamos, separamos el material inorgánico del orgánico y cuáles de ellos son los que vamos a trabajar y cuáles no. Separado, una separación manual en las partes principales de la especie, corteza, hojas, frutos, según el caso. La reducción del tamaño. Cortamos el material en partes pequeñas, 1 por 1, hojas y corteza de 1 por 1 por 1 en frutos. Para que pues, el agua o el vapor pueda entrar en contacto con cada uno de ellos y hacer pues, el arrastre necesario. Como paso 4, determinamos la densidad real. Para ello tomamos pues, una muestra de la especie, lo llevamos a una balanza con una precisión de 3 cifras como mínimo y calculamos el volumen por desplazamiento. El procedimiento se va a realizar por duplicado y se reporta el promedio como la densidad real del material. Luego cargamos la carga del inicio de la extracción, cargamos pues el balón, ¿no es cierto? Tapamos el tanque de extracción y sellamos de forma hermética para que el vapor no salga al costado, sino por un solo conducto. Llenamos el recipiente generador de vapor con agua suficiente y sometemos a calentamiento con una estufa, puede ser de gas o puede ser eléctrica. Tomamos los datos, una vez que inicia el proceso de vapor, esto viene a ser el tiempo cero. Recopilamos las temperaturas a la entrada y la salida del enfriamiento en la cámara de extracción y el condensado producido. Abrimos el caudal del agua de enfriamiento. Cada 10 minutos podemos tomar la muestra. Las temperaturas se miden con un termómetro de 110 grados y los flujos con la técnica del cronómetro balde, ¿no? Entonces, ya tenemos todos los pasos para poder hacer ya el envasado del producto. Y ha transcurrido el tiempo de destilación, suspendemos el calentamiento, recogemos el producto con una jeringa y si es que tenemos pues el equipo que hace la separación del aceite, entonces automáticamente envasamos y lo dejamos reposar por un periodo de 24 horas y retiramos el aceite que está contenido. Se utilizan recipientes de vidrio pequeños y de preferencia pues del tipo ámbar. Y procedemos a lo que es control de calidad o a las medidas ya de los parámetros que requerimos. Puede ser densidad, cromatografía, coloración y todo lo necesario para obtener los resultados que van a ir pues al final en nuestro artículo. Bueno, voy a dar pase a nuestro colega Joseph para que pueda seguir con la ponencia y con la parte del taller para que podamos pues seguir adelante. Muchas gracias. Adelante. Sí, se nota, está bien. Ya, bueno, a ver, volvamos a tocar qué es aceite esencial en conceptos preliminares, ¿no? Los aceites esenciales son metabolitos secundarios expresados por las plantas. Ahora, estos son fracciones volátiles extraíbles por procesos físicos y procesos químicos. Ahora, los aceites esenciales son una gama de compuestos químicos, habiéndose encontrado que forman una mezcla de más de 100 compuestos químicos totalmente diferentes. Ahora, los aceites esenciales son responsables del aroma de las plantas. Ahora, los aceites esenciales son sustancias con actividad biológica. Estas actividades biológicas pueden ser actividad antimicrobiana, actividad insecticida, actividad repelente, actividad antifúngica, actividad para las actividades de simbiosis, plantas, insectos, plantas, hongos, plantas, bacterias, plantas y el entorno, ¿no? Por ejemplo, malezas, y es ello la gran importancia de la presencia del aceite esencial en las plantas y la interacción biológica que tiene. Ahora también existen diferentes estudios que reportan la actividad biológica que tiene con el ser humano. Por ejemplo, el efecto antiestrés que pueda tener, la actividad ansiolítica que pueda tener, la actividad digestiva, las
las propiedades medicinales o biológicas en relación de su acción béquica, carminativa, antiespasmódica y la acción que éstas representan en el sistema nervioso central. Los mecanismos de extracción son diversos, pero para fines del proyecto se va a trabajar con el fluido de arrastre hidrotérmico, cuyo sinónimo es la extracción con arrastre de vapor de agua. En este caso se va a trabajar con un arrastre de vapor de agua destilada, porque también existen diferentes características del agua en relación de las sales que puedan estar disueltas en ello. Es por ello necesario trabajarlo con agua destilada. Si nosotros vemos los mecanismos y escalamientos que puedan tener este procedimiento, a nivel de laboratorio se utiliza el aparato Clevenger. Ahora, casi la mayor parte de los diseños cogen el principio de la destilación. Puede ser esta una destilación simple, una destilación de 2 fases, una destilación con sistemas de ablandamiento de vapor o diseños escalonados de etapas fraccionarias de extracción de aceite por proceso, o también las extracciones con procedimientos mixtos. Llámese la aplicación de ultrasonido para incrementar los rendimientos de extracción, para poder extraer el aceite intra y extracelular de los tejidos vegetales, o también aplicar microwave, o lo que son microondas. Entonces, actualmente se utilizan diferentes tecnologías y actualmente también se vienen probando diferentes metodologías de las aplicaciones de los principios físicos a los fenómenos de transporte que involucran la extracción del aceite esencial. Por ejemplo, la aplicación de fluidos supercríticos, la aplicación de efecto magnético o carga de flujos electromagnéticos, flujos de shock de presión y otros. Entonces, los mecanismos de aplicación son innumerables. Entonces, los espacios en los cuales nuestros investigadores jóvenes pueden generarse una apertura de investigación también son varios. Aquí tenemos modelos del equipo Clevenger, las de contacto directo con la muestra, las de contacto indirecto con la muestra, la cual genera vapor. El aparato Clevenger tiene 2 tipos. El tipo A y tipo B. La mayor parte de estos están relacionados a la densidad específica del aceite esencial que se va a obtener, y estos van en relación del peso específico, ¿no? Entonces, casi la mayor parte de los aceites esenciales, por referencia de las muestras para la investigación del proyecto PIC 11-2020, estas son de una densidad inferior a 1. Estamos hablando de una densidad de 0,9, 0,96 a 0,98 o 99 de densidad. Entonces, para estos fines son requeridos el tipo Clevenger modelo A, como se ve en figura. Entonces, también se ha previsto ello como parte de adquisición o uso del equipo en alianza con otro laboratorio. Las características del material recolectado. Esto es un punto muy importante en los trabajos de extracción de aceite esencial. Tenemos que conocer las características del material con el cual se va a realizar la extracción. Tomo como ejemplo el trabajo de investigación realizado por mi persona con la especie de Sature gincana, de la cual las sesiones de los talleres anteriores se estuvo desarrollando. Por ejemplo, para esta muestra se trabajó con una muestra en estado vegetativo en floración, el estado del tejido fresco. Se trabajó con dos referentes, estado tejido fresco y tejido deshidratado. Entonces, cuando está un tejido fresco, tiene una humedad de 76,9% de humedad. Sí, se realiza longitud de corte de rama de 20 a 30 centímetros
¿sí? Ahora, es muy importante desarrollar un deshidratado parcial. Esto para obtener un rendimiento óptimo, en el sentido siguiente. Cuando se deshidrata uno, las hojas pierden humedad, entonces se alcanza una menor humedad del tejido. Por ejemplo, aquí en tejido deshidratado se obtuvo 35,72%, a diferencia del tejido en estado fresco. Esta deshidratación se tiene que tener bastante cuidado en los mecanismos de la acción, porque todos los compuestos volátiles que se encuentran en la hoja o los aceites esenciales son muy susceptibles, o sea, se puede tener una pérdida del aceite esencial en el mismo proceso de deshidratación, si estas son sometidas a elevadas temperaturas de deshidratación. Entonces, en el equipo, la deshidratación favorece al proceso extractivo y una mejor conservación del tejido vegetal en el proceso. Sucede que cuando se somete a deshidratación, cuando se lleva las hojas frescas al proceso de extracción, estas, en contacto con el vapor de agua, pierden turgencia de la hoja, turgencia o el grado de rigidez que tienen las hojas. Estas se apelmazan e impiden el paso del flujo de vapor sobre cada una de las hojas, generándose una masa compacta y uniforme en la cual sigue conservando gran parte de los aceites esenciales. Entonces no hay un desplazamiento uniforme del flujo de vapor en el tanque de extracción donde se depositan las hojas. Es por ello que muchas de las investigaciones o los artículos sobre extracción de aceites esenciales reportan que las mejores condiciones óptimas están en un estado vegetativo en plena floración y con una deshidratación parcial en un rango de 30 a 40% de humedad. Entonces, y también recomiendan que la deshidratación sea bajo condiciones de sombra sin flujo de aire. Solo la deshidratación lo realizan de forma natural, sin asistencia de ventilación. El flujograma de extracción. El flujograma de extracción inicia desde la materia prima, que es una recolección del material biológico. Para el experimento desarrollado por mi persona para el artículo, fue con la especie Satureja incana. El estado de la planta es una planta silvestre, nativa. Para el caso que estamos viendo para la investigación, casi la mayor parte son plantas domesticadas o cultivadas. La recolección, se realiza una recolección manual utilizando tijereta de jardinero. El estado vegetativo en floración, las horas de recojo de 5 de la mañana a 6 de la mañana, o también, como recomiendan algunos de los artículos, al cierre del día, ¿no? De 6 a 7 de p.m. Otro es el transporte. En este caso se trasladó en saco enmallado. Para la investigación se está pretendiendo utilizar cestos acompañado con papel craft. Lo otro es la selección. Se hace una inspección visual, se retiran las partículas extrañas, también los tejidos dañados o tejidos pardeados en las hojas amarillentas, y luego también hay que hacer una inspección visual de que no haya presencia de insectos. Quieras o no, estos pueden alterar los datos que correspondan al aceite esencial. Otro es una deshidratación. Esto mediante una ventilación no asistida a una temperatura ambiental bajo condición de sombra. El acondicionamiento para el equipo que se observa ahí, que es un equipo en acero inoxidable con una capacidad de 18 litros, para ello se realizó otra investigación que fue el modelamiento para determinar la carga óptima para obtener un rendimiento adecuado.
Para ese equipo la carga fue de 550 a 600 gramos. Ahora, como bien dijo el maestro Henry, va a estar en las condiciones del equipo del cual tengamos acceso. Y ello va a estar en un rango de, presumo, de 200 gramos a 500 gramos para procedimiento de extracción. Y esto se va a sujetar al volumen y la densidad misma de la hoja. El procedimiento de extracción, desde el momento en el cual comienza la condensación, es el tiempo de 1 hora. El fluido arrastre de vapor de agua destilada. Una condición normal y es bajo un sistema abierto. La descarga, al realizar la descarga, tanto el Clevenger y los otros aparatos llevan este mismo dispositivo, que es un separador de aceite esencial, en la cual se obtienen 2 subproductos, que es el aceite esencial y el hidrosol. Ahora, el almacenamiento es en un vial al color ámbar, preferentemente de 0,5 a 1,5 ml, o un frasco de litro para guardar el hidrosol, la cual también contiene fracciones aromáticas de peso específico superior a 1, o que se aproxima a 1. Bueno, la situación es la siguiente: cada una de las hojas cuentan con saquitos odoríferos o glándulas odoríferas en las plantas, y eso está en la superficie de las hojas o en el interior de las hojas, y en muchos de los casos hay una mayor presencia de estas en el haz o en el envés de las hojas. Como se observa en la figura, vemos ahí la acción del calor, en la cual rompe ese espacio intersticial y empieza a liberar el aceite esencial contenido. Entonces, el saquito odorífero es casi como una cúpula conformada por estas mismas sustancias que generan una capa de protección y que van liberando paulatinamente el aroma de las plantas a la acción térmica o al daño o lesión por contacto que se realiza. Es por ello que, por ejemplo, que cuando nosotros cogemos una hoja de orégano, a primera sensación no llegamos a olerlo, pero cuando efectuamos una pequeña fricción sobre la superficie de la hoja, empezamos a sentir el aroma. Se libera por acción de la fricción y el otro por el contacto con la temperatura de nuestro cuerpo, que es 36 grados centígrados. El rendimiento es calculado por el volumen del aceite esencial que se obtiene. Esto es calculado por la densidad y convertido en peso. El cálculo del rendimiento de extracción del aceite esencial es igual al peso del aceite esencial sobre el peso de la muestra en hojas utilizada en el aparato Clevenger. Multiplicada por 100 se obtiene el rendimiento. Para el caso de mi investigación en Satura gincana, el rendimiento promedio obtenido fue 0,32% peso. Ahora, es muy importante también determinar la humedad de la muestra, porque en la mayor parte de los artículos científicos se reporta esto en peso seco. ¿Qué quiere decir? Peso a una humedad de 0% de humedad. Entonces, las características físico-químicas. Se utiliza según la normativa internacional, la cual es adoptada también por la normativa ISO, norma técnica peruana ISO, ¿sí? Para la densidad e índice de refracción. El índice de acidez, si bien era practicado en el aceite esencial, esto quedó desfasado por el sentido siguiente. Existe una diferente característica entre aceite y aceite esencial. El aceite, su cadena química está basada en triglicéridos, mientras que el aceite esencial es una mezcla de gama de compuestos químicos, la cual tiene un parecido químico con el aceite. Es por ello que se le denomina aceite esencial, pero no por la relación en su estructura química
como a la cual se le denomina los aceites comestibles, por ejemplo, mediante la estructura química de los triglicéridos. En este caso, aquí esto ya quedó desfasado, o sea, no se aplica para aceites esenciales. Es por ello que muchos de los artículos científicos a la fecha ya no lo reportan. La densidad se determina por un método gravimétrico mediante el uso del picnómetro, como podemos ver aquí en imagen, en la cual se utiliza un pequeño picnómetro de 0,9 a 1 mililitro. Entonces, aquí se tiene una densidad relativa con el agua destilada. Entonces, se realiza el peso del picnómetro vacío a 20 grados centígrados, el peso del picnómetro más agua a 20 grados centígrados, y el peso del picnómetro más muestra del aceite esencial, esto también regulando la temperatura en balanza a 20 grados centígrados, aplicando la fórmula que se ve. El otro procedimiento del índice de refracción es un método de análisis instrumental. Mediante una visualización óptica se llega a realizar la lectura en ese instrumento. Para la Satureja Incana se reportó los siguientes datos, ¿no? Una densidad relativa de 0,9816, el índice de refracción 1.4879. Entonces, haciendo la revisión bibliográfica concerniente a ello, Caguapoma nos indica que reporta estas características. Por ejemplo, para Satureja brevicalix, procedente de la comunidad de La Tranca, en Vinchos, Huamanga y Ayacucho, reporta la densidad a 21 grados centígrados de 0,9047 y un índice de refracción de 1.475. Si bien estos valores están por debajo del valor obtenido, se aproximan en cierta medida, en relación que ellos lo midieron a 21 grados centígrados y el mío fue medido a 20 grados centígrados. Domínguez indica que el valor del índice de refracción para la mayoría de aceites esenciales es relativamente cercano y varía entre 1,43 y 1,61 a 20 grados centígrados. Como podemos ver, el índice de refracción en este caso se encuentra en ese rango. Los aceites esenciales que presentan índice de refracción menores de 1.47 poseen un alto porcentaje de hidrocarburos terpenados, y esto se demuestra con el análisis de cromatografía de gases. Un índice de refracción mayor a 1.47 indica la posible presencia de compuestos alifáticos oxigenados, y eso concuerda con el análisis cromatográfico realizado a la muestra de Satureja Incana, y de la cual también sería muy interesante la realización del análisis cromatográfico de las muestras que se pretenden en el proyecto de investigación. Entonces ahí vemos en imagen, este es el pequeño aparato, se llama un refractómetro AB de mesa, con el cual se mide el índice de refracción, la cual involucra hacer caer una gota en la plataforma la plataforma donde se encuentran las prismas de vidrio, y en la cual sucede la difracción de luz y se mide el índice de refracción que ocurre al pase de la luz sobre el aceite esencial. Esto también lo vamos a ver en breve.